El ser humano es una criatura que ha sido creada para la trascendencia, es decir, no termina con la muerte su vida. Hay un destino final. Quienes han sabido vivir las virtudes, la voluntad de Dios, quien ha sabido ser una persona justa, le espera la gloria eterna, el cielo y el encuentro con su Creador, con Dios. Para quien ha expulsado a Dios de su vida, para quien ha renegado de Él y ha querido imponer su voluntad sobre la voluntad divina, su destino es el infierno. La vida eterna, el cielo, y el basurero, el infierno. Ese es el tema hoy. En el Pulso de la Fe, acompáñenos, cielo e infierno, o mejor presentado, al cielo o al infierno. Quédese con nosotros. Un gran gusto saludarle. Muchas gracias por acompañarnos en este domingo. Gracias por el favor de su atención. Les saludo con afecto a nombre de mis compañeros, el staff de Proyecto 40 y la producción de este programa, el mejor que hay en la televisión, porque es un programa que hacemos para usted. Cielo o infierno es el tema de hoy. Comencemos por conocer cómo define la Iglesia el cielo, porque, recuerde, en otras religiones al cielo se le puede llamar el nirvana, o también hay quienes hablan de una reencarnación. ¿Cómo definimos el cielo? Miren. En la Sagrada Escritura se asienta que el cielo es el lugar propio de Dios, la gloria escatológica y el lugar de las criaturas espirituales, los ángeles, que rodean a Dios. El Catecismo de la Iglesia sostiene que los que mueren en la gracia y amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo y son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven tal cual es. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados se llama el cielo, que es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Vivir en el cielo es estar con Cristo, pues por su muerte y su resurrección, Él ha abierto el cielo para nosotros. La vida en el cielo consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia a su glorificación celestial a aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles a su voluntad. Así el cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Él. Este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo sobrepasa toda comprensión humana y toda representación. La Escritura nos habla de ella en imágenes: vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celestial o paraíso. De esta manera, el cielo es lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó. El cielo es lo que Dios preparó para todos los que le aman. Ese es el cielo, para comenzar. Es lo que Dios quiere. Nos creó para que regresemos a Él, para que volvamos a nuestro origen. Eso es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros a partir de su voluntad. El problema es que, aunque Dios quiere que todos los seres humanos se salven, no todos los seres humanos quieren salvarse. Ese es el problema. Y eso de salvar a alguien a fuerzas, pues no va. Comencemos entonces con esto, hablemos enseguida del cielo, más adelante del infierno, y para ello recibo con un gran afecto a la hermana María del Socorro Becerra. Ella es religiosa, servidora de la palabra, estudió su filosofía y su teología con los servidores de la palabra y cursó una especialidad en teología bíblica en la Universidad Pontificia de México, la Universidad del Papa y de los Obispos Mexicanos. Y ella da clases allí, en la Universidad Pontificia de México,
clases del Evangelio, es su especialidad. Actualmente está impartiendo la materia de sinópticos, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bienvenida, hermana María del Socorro. Gracias por invitarme. Gracias, Y gracias está también. Gracias también a todo su público que tiene la amabilidad de seguirlo cada 8 días. Gracias, hermana. Y el que no, pues incurre en, no pecado, pero sí en una infidelidad. No tanto así. Hermana, bueno, el cielo. A ver, los angelitos con sus arpas, la nube, los santos. Contemplaremos de frente a Dios o seremos en Él, estaremos con Él. Sí, yo creo que hoy la gente poco piensa en esta realidad. Quizás hace algunos años se enfatizaba demasiado tanto en infierno como en cielo, y quizás ahora se piensa menos. Al menos aquí en México se ha perdido aquel gusto, aquel deseo, como bien lo testificó nuestro santito. San José Sánchez del Río. Sí, eso. El santito más chiquito. Este gusto, este gozo por el cielo creo que se ha perdido, y sabemos que es una realidad concreta. Después de esta vida nos espera el cielo, si el Señor así lo dispone para nosotros. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer sería empezar a pensar en esta realidad. Es una realidad que nos espera, no es un lugar, usted ahorita señalaba ángeles y demás, no es un lugar al que vamos a ascender, como a veces se ha pensado, que el cielo está allá arriba exactamente donde están las estrellas. No, no es un lugar al que vamos a ir, va a ser un estado de vida al que vamos a llegar, o en el que vamos a estar permanentemente, y a este estado de vida es al que se nos está invitando. Es decir, la cosa es que aquí en esta vida sí determinamos hacia dónde vamos, si vamos a acceder al cielo, si vamos a llegar al cielo, cosa que le digo a veces no se toma tan en serio, y que sí debemos ir determinando nosotros. El cielo quedó inaugurado con la resurrección de Cristo. Esta fue la inauguración, la gran bendición que nos trajo la resurrección. El cielo queda inaugurado aquí, en la resurrección. Cristo cortó el listón de las puertas del cielo y las abrió para nosotros. Para toda la humanidad. Ajá. ¿Hay una predisposición por parte de Dios? ¿Hay una selección previa? ¿Algunos alcanzarán el cielo? ¿Algunos no? ¿O eso es una cosa ya que la conducta de cada uno determina? Dios quiere, como usted lo ha señalado, y el texto sagrado también lo indica, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, o podríamos también decir que va a ser lo que va a ser el cielo, llegar a la felicidad o llegar a la plenitud de vida. Y todos o sea, esto es cosa que Dios quiere. Ahora, que nosotros rechacemos esta oferta divina, lo tenemos como posibilidad, porque Dios ha hecho al hombre libre, y Dios no va a violar la libertad que le dio a su Hijo el hombre. El cielo va a ser la participación de todos los hijos de Dios, es decir, llegar a vivir lo que somos. Somos hijos de Dios y vamos a vivir en esta participación. Pero si yo libremente deseo no acceder al cielo, Dios va a respetar esta libertad que nos ha dado, no violenta esta libertad. Así que yo puedo decidir no o puedo decidir sí. En mí va a estar esa decisión, porque la oferta está. Dios quiere que todos nosotros lleguemos, Dios quiere que todos nosotros estemos ahí, pero va a depender de la decisión que yo tome. Si acepto la salvación traída por Jesucristo, que es quien me lleva verdaderamente a la salvación, o si rechazo definitivamente esta salvación traída por Jesucristo. Me parece que tenemos una muestra de ello aquí en nuestra cotidianeidad. Cuando un amigo traiciona, cuando un compañero calumnia, cuando un hijo se va, cuando la amada o el amado rompe y se retira, es una opción que él ha tomado. No podemos ir detrás de él y obligarlo a que regrese, no es posible. Es una opción que él quiso tomar. Así también acaso es con el ser humano que opta por retirarse de Dios. Sí. Si el ser humano supiera lo que significa vivir lejos de Dios, yo estoy segura que no lo haría. Esta decisión que él toma para alejarse de Dios aquí en la tierra en ocasiones, según para vivir tranquilo, para vivir bien, no vivir con las exigencias de alguna manera de vivir adecuadamente,
no experimenta totalmente lo que es la separación de Dios. La separación de Dios es la eterna frustración, que va a ser lo que es el infierno. Ajá. La eterna frustración, así como también la vivencia en el reino de los cielos será la eterna felicidad. Entonces, el hombre puede dirigirse por uno de estos dos caminos, por la eterna frustración, que como usted lo ha señalado, en ocasiones se puede experimentar aquí en la tierra, o también la eterna felicidad, que también se puede disfrutar aquí en la tierra. Uno puede, por ejemplo, contemplar un cielo maravilloso, uno puede contemplar el mar, uno puede contemplar un cuadro, uno puede contemplar lo que más gusta para contemplar y en lo que uno se puede recrear. Empieza uno a experimentar ese gozo infinito o esa felicidad infinita que nos ofrecerá el cielo. Claro, lo que aquí nosotros empezamos a disfrutar no tiene un comparativo con lo que verdaderamente disfrutaremos allá. Ojalá que ya lo estuviéramos disfrutando. Sería el gozo mayor y la felicidad inacabable, lo mejor que pudiésemos tener. El hombre aquí disfruta de cosas pasajeras, de cosas momentáneas, pero la eternidad es algo mucho, mucho más grande. Me recordó a Santa Teresa de Jesús, la Santa Madre, que dice, si le conociésemos, no le amaríamos como le amamos. Voy a hacer una pausa. Es breve. Al volver, preguntas que ya sé, usted quiere que yo le plantee a la hermana María del Socorro. Preguntas como, ¿cómo seremos en el cielo? ¿Tendremos cuerpo o no tendremos cuerpo? ¿Tendremos un cuerpo glorioso o no? ¿Seremos espíritus o no? Cristo dice que seremos como ángeles, pero ¿esto qué implica? ¿Reconoceremos allá a quienes amamos en la tierra? Estableceremos una comunicación en el cielo con los ángeles y con los santos y con Dios mismo. ¿Cómo será nuestra relación? Todas estas preguntas, se lo prometo, al volver de esta pausa breve. Hola mis queridos amigos, ya estamos de regreso en el Pulso de la Fe. Hoy con este tema que debe interesar a todos, pues se trata del destino final, el cielo o el infierno. Dios nos libre de ir a dar ahí. Dios nos premia con el cielo. En otro tema les platico que este miércoles 23 de abril celebramos la memoria litúrgica de un mártir mexicano, sacerdote de la Compañía de Jesús, que fue fusilado en la estación de policía de manera injusta y solamente por odio a la fe. Me refiero al padre Miguel Agustín Pro, quien ya ha sido beatificado y de quien sigue pendiente su canonización. A ver si ahora, como el Papa Francisco es jesuita, pudiera agilizarse su causa para que al fin sea proclamado santo. Sus restos reliquias se encuentran aquí, en la Ciudad de México, en la Iglesia de la Sagrada Familia, en la Colonia Roma. Ahora acerquémonos a conocer más de su vida y de su martirio. En 1927 mataron al padre Pro en la Ciudad de México. En el patio de la estación de la policía lo fusilaron, luego de tenerlo prisionero por 6 días, cuando la policía al mando de Roberto Cruz tenía facultades plenas. Allí murió Miguel Agustín Pro, sacerdote jesuita. 10 días antes de su martirio, el 13 de noviembre de 1927, en plena persecución religiosa desatada por el gobierno contra el pueblo de México, por su fe, 4 inconformes con la policía antirreligiosa decidieron matar al presidente Álvaro Obregón. Ellos eran Luis Segura Vilchis, José González, Juan Tirado Arias y Nahum Ruiz. Aquel día, Segura Vilchis aguardaba en un automóvil marca Essex
con sus compañeros conspiradores al Paso de Obregón, sobre quien dispararon y arrojaron bombas a su automóvil, pero fracasaron en el intento. En las investigaciones, la policía encontró que el Essex había pertenecido a Humberto Pro, hermano del padre. Este hallazgo les permitió aseverar que los 3 hermanos Pro, incluidos Roberto y Miguel Agustín, eran los responsables del atentado. Los capturaron el 17 de noviembre. Cuando Segura Vilchis se enteró de que se estaba inculpando a 3 inocentes, se entregó como único responsable, pero Obregón tenía ya en sus manos el instrumento para escarmentar a la iglesia, atemorizar al pueblo y vengarse de un sacerdote que había ejercido su ministerio en la clandestinidad. Si el padre Pro hubiese sido responsable del atentado, con gran promoción se le habría entablado un juicio público, pero como no se podía condenar a un inocente, se decidió fusilarlo sin previo juicio y adelantando la hora de la ejecución para evitar cualquier acción legal en su favor. Miguel Agustín Pro Juárez había nacido el 13 de enero de 1891 en Zacatecas. Ingresó a la Compañía de Jesús a los 19 años y tuvo que concretar sus estudios sacerdotales en Estados Unidos y en Europa, pues la persecución en México lo impedía. Fue ordenado sacerdote en Bélgica en 1925 y enviado a México por su frágil salud. Llegó en el peor momento de la persecución, con las iglesias cerradas y con prohibiciones de celebrar la misa, incluso en casas particulares. El padre Pro tuvo que disfrazarse para poder ejercer el ministerio sacerdotal. El 23 de noviembre de 1927 lo fusilaron con los brazos abiertos en cruz. Antes había rezado de rodillas, ofreciendo su vida por México. Juan Pablo II lo beatificó el 25 de septiembre de 1988 y pronto será canonizado. El padre Miguel Agustín Pro, muchas gracias Marisa. Oiga, el sacerdote jesuita de la Compañía de Jesús, como nos explicaba Marisa, estaremos celebrando su memoria litúrgica, recuérdelo, el 23 de noviembre. Sus restos reliquia, ya nos explicó Marisa O'Farrill, están en la Iglesia de la Sagrada Familia. Si vamos a esta Iglesia de la Sagrada Familia el 23 de noviembre, ahí nos podremos encontrar con la presencia del padre Miguel Agustín Pro, una presencia espiritual, gran mártir mexicano. Yo sigo platicando con la hermana María del Socorro Becerra, religiosa servidora de la palabra, profesora en la Universidad Pontificia de México, y el tema de hoy, el cielo y el infierno. Hermana, ¿cómo seremos en el cielo? Si no es un lugar, mire cómo no le pregunté cómo estaremos, ¿no? ¿Cómo seremos en el cielo? ¿Cómo seremos? Sí. ¿Tendremos cuerpo o no? ¿Hambre o no? Será un cuerpo glorificado. Un cuerpo, vamos un poco, Jesús tuvo un cuerpo glorificado aquí. Es diferente de este cuerpo, digo, diferente en cuanto que no tiene el mismo comportamiento a este cuerpo que poseemos. Sin embargo, sí llevaremos nosotros este cuerpo, pero glorificado. Ahí está el cambio, se puede decir, que vamos a tener, y ya pues es otra dimensión, otra situación. Nosotros ordinariamente tendemos a pensar con criterios terrenos, criterios humanos, cómo nos comportamos aquí y cómo nos comportaremos allá. Va a ser muy diferente. Quizás pudiésemos también, el ejemplo más cercano es Jesús, pero también quizás un poco como los ángeles, una realidad diferente. Le digo, el más cercano será Jesús, en cuanto que Él sí estuvo con nosotros, tuvo un cuerpo humano y después tuvo un cuerpo glorioso, un cuerpo resucitado. Él se sienta con los apóstoles a comer pescado. Usted decía, nuestro cuerpo glorioso no será igual al cuerpo glorioso de Jesús. No tendremos necesidades corporales, hambre, sed, sueño, no. ¿Y tendremos recuerdo, conciencia, memoria de nuestras acciones? De nuestras acciones, por eso va a pasar toda la purificación. Ajá. Toda la purificación, después ya estamos en un amor pleno, en una felicidad plena, en la plenitud de todo, y ya no habrá este recuerdo
vamos a decirlo así, que martille o que lastime nuestro interior, porque nosotros cuando recordamos todo lo negativo que hacemos para con las personas, lastima nuestro interior. Ya no estaremos en ese sufrimiento, no estaremos lastimándonos nuevamente, puesto que ya estaremos completamente purificados y estaremos en una armonía total con Dios, en una intimidad total con Dios. Esta purificación tiene un nombre en la iglesia. Sí. Se le llama purgatorio. Ajá. Así que hay un tercer destino, ¿no? Como destino final, cielo e infierno. Sí. Como un probable destino intermedio, purgatorio. Purgatorio, sí. ¿Hay alguien que se va al cielo directo sin pasar por el purgatorio? La Virgen María. ¿Alguien más? La Virgen María. San José. Los demás la Iglesia no ha determinado, salvo de la Virgen María, que ella sí se fue directamente al reino de los cielos. De los demás, pues muy probablemente todos tengamos que pasar por al menos una cierta purificación por esta naturaleza humana, obviamente, que está lastimada por el pecado. Solo la Virgen María tuvo el privilegio de pasar directamente al reino de los cielos. Es un privilegio otorgado, anticipado, que su Hijo le alcanzó. ¿Nos relacionaremos con aquellos que conocimos en este mundo allá en el cielo? Si aquí nos hemos relacionado bien, pues allá mucho mejor. ¿Sí? Y si nos hemos relacionado mal, allá nos relacionaremos bien. La relación es una relación de amor, es una relación de alegría, no es una relación marginada o puesta ahí por el egoísmo, o sea, no, ya no es mi papá, mi hermano, mi amigo, no, o sea, ya es todos somos hermanos, todos somos amigos, todos somos de una misma familia. Entonces, la relación es una relación perfecta, es una relación diferente de la relación que tenemos aquí. Vamos a conocer a la gente con la que aquí convivimos, vamos a conocer a todos los que son nuestros hermanos. En el cielo todos seremos hermanos y vamos a conocer a todos. A mi papá lo voy a conocer, sí, pero no con este egoísmo de que es mi papá, es decir, diferente a los demás, sino que será una persona igual a los demás en cuanto que nosotros tenemos el amor perfecto para amar a los que son nuestros conocidos muy cercanos aquí y a los que no son nuestros conocidos o con los que hemos tenido alguna diferencia. Ahí ya no tendremos estos límites que el pecado nos impone aquí y con los cuales a veces pues sufrimos demasiado. Allá será una convivencia, es una fiesta. De hecho, muchas veces en el Evangelio el cielo va a aparecer como una fiesta, una gran convivencia. El cielo, de hecho, no es un cielo que se gana a solas, el cielo es comunitario. La comunión de los santos. La comunión, es una comunión entre todos los que están en el cielo y no solamente entre los que están en el cielo, que fue otra de las preguntas que usted señalaba. ¿Qué relación tenemos nosotros con ellos? La Iglesia nos ha enseñado que hay esta comunión con los santos. Mire, se lo voy a preguntar así. Dígame, por favor, que voy a poder yo llegar, buscar a San José y cuando lo vea, soltarme y abrazarlo y agradecerle durante mucho tiempo todo lo que hizo por mí. Y buscar a Santa Teresita del Niño Jesús y besarla. Y buscar a nuestro niño santo José Sánchez del Río y decirle gracias por el milagro que le obtuviste de nuestro Señor a mi mamá. Y así me la podré pasar. Y a San Antonio de Padua, gracias por encontrarme todas las cosas que perdí. Dígame que sí. Claro que sí, nada más que no con egoísmos. No, van a decir, no. Ahí viene el pedigüeño este. No con egoísmos, con un amor completo, con amor pleno, sí. Sí podremos nosotros reconocer a todos los que hemos admirado, a todos los que hemos amado, y vuelvo a repetir, quizás también con aquellos que alguna vez hemos tenido alguna diferencia. O sea, no solamente a la gente que amamos, porque es un gozo decir, en el cielo me voy a encontrar con la gente que amo. Sí. Qué bien, y que nos encontremos con la gente que amemos, pero hay que quitar el egoísmo, también con la gente que no nos hemos llevado bien, a lo mejor probablemente nos encontremos en el cielo. O sea, nada de preguntarle, ¿y tú qué haces aquí? No. No, de hecho, ni siquiera, ni de mal pensamiento, ya nada de eso, porque pues finalmente será la plenitud de la vida, la comunión total entre todos los que esperamos llegar, todos los que estemos en el cielo. Común unión. Común unión, sí, claro. Sí, hay que decirlo, hermana, todos los que estemos en el cielo, porque si no lo decimos nosotros, si no nos vamos formando. Primeramente Dios. La hermana María del Socorro dijo, el infierno es la eterna frustración. Al principio del programa, un servidor dijo, el infierno es el basurero. Hablemos ahora de esto, del infierno.
La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión, como lo expresa el Evangelio de San Mateo. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas que estrecha es la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Como nadie conoce el día ni la hora de su muerte, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela. Así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, mereceremos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos mandarán ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores donde habrá llanto y rechinar de dientes. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios y persistir en ella hasta el final. Esta aversión son los pecados mortales, de los que el más grave es el que se comete por malicia, por elección deliberada del mal. Hermana, es un basurero a donde se va la escoria de la humanidad para no vivir más, o es un estado en el que se vive eternamente en medio del dolor y el sufrimiento, y como dijo usted, de la frustración. Sí, yo creo que más que llamarlo basurero en sentido despectivo, porque independientemente yo creo que nadie de nosotros puede ni desearle a nadie ese lugar, ni tampoco, pues qué pena que te tocó a ti llegar a ese lugar, sino más bien es señalar que es la opción, el estado de vida que la persona eligió. Renunció a abrazarse con Dios Padre, con Jesucristo, renunció a convivir con todos sus hermanos y se dejó llevar totalmente por el egoísmo. Renunció a la felicidad perfecta y se dejó llevar totalmente por su pecado. Él renunció a la armonía que podía tener con todos y el egoísmo reinó en su corazón. Entonces, más que a llamarlo así basurero en sentido despectivo, en cuanto que a dónde van a llegar, no, mejor frustración personal, eterna. Esta separación total de Dios, el que el hombre haya decidido eso, el que el hombre haya elegido eso, pues verdaderamente yo sé que es lo más triste. Nosotros a veces en las familias hay gente que llega a decir, mi familia, mi casa es un infierno, porque verdaderamente hay dolor, hay sufrimiento, hay muerte, hay tragedia, y eso es el infierno. El infierno es no tener la paz interior, no tener el gozo, no estar en la alabanza eterna que es el cielo, no estar en la alabanza eterna. Entonces, claro que sí, ese sufrimiento se puede empezar a experimentar de aquí, no en la magnitud que va a ser el infierno, pero sí se empieza a gustar desde aquí. Mire, yo sé que la Iglesia enseña que se resucita para la vida eterna o para la condenación eterna. Sí. Bueno, pero insisto en esto, el infierno es la muerte, la ausencia total de vida. No le llamaré basurero, le llamaré Gehenna, la Gehenna, donde ya no hay nada. O el infierno es vida, se continúa viviendo eternamente, pero en un estado de frustración, de dolor. Sí, de ausencia de Dios. ¿Sí? Sí, sí, así como la vida eterna se nos ofrece en el cielo, la muerte eterna se nos ofrece en el infierno. O nos espera en el infierno, o le espera en el infierno aquel que decida ese tipo de camino. El ser humano tiene que entender que el infierno es real, y la Iglesia sí lo ha enseñado. A veces se piensa, no hay infierno, todos vamos al cielo. Pues no nos confiemos, porque hay infierno.
hay un demonio, hay unos demonios que crearon un infierno. Dios no ha creado el infierno, son unos demonios que han creado el infierno. Y a ese lugar, bueno, lugar en sentido metafórico, a esa situación, a ese estado, invita el demonio. Y claro que hay una invitación constante, y podríamos nosotros decir, en este mundo que nos ha tocado vivir, la invitación tal parece que se ha enfatizado, y los seguidores también parece que se han multiplicado. Entonces, sí es una realidad a la que se va a llegar, o sea que hay personas que van a llegar a esa realidad, lamentablemente sí, y ojalá, como dijo Santa Teresa, ojalá que los que creemos en Dios nos pusiéramos en la puerta del infierno para no dejar pasar a nadie. ¡Au! ¡Wow! Tenía que ser Santa Teresa y tenía que decirlo usted. Miren, es herejía, ¿verdad? Afirmar que el infierno está vacío. Es herejía. Sí, claro. Y es herejía afirmar que el demonio no existe, ¿sí? Ah, claro. Bueno, vamos a ver lo que el Papa dijo. Mucha atención, es apenas medio minuto lo que dijo. Mire cómo lo expresó Francisco. El amor de Jesús es invencible. El maligno, el gran enemigo de Dios y de sus criaturas, intenta de muchas maneras robarnos la vida eterna. Pero el maligno no puede nada si nosotros no le abrimos las puertas de nuestra alma. Así lo dijo el Papa. Ahora, Dios quiere que todos los hombres se salven, ya está. El demonio quiere que todos los hombres se condenen. Y las mujeres, ¿eh? ¿Y de quién es responsabilidad? ¿Del demonio o de cada uno? Personal. Personal. La libertad que Dios nos ha dado. Y lamentablemente he señalado, la muerte se ha propagado a veces de manera institucional, a nivel de las políticas. Ahorita vemos, por ejemplo, una propagación tremenda de la muerte a nivel internacional. Vea el aborto, hermana. El más inocente masacrado antes de nacer. Y además promovida esa muerte, ¿eh? Sí. Sí, es tremenda ahorita la situación. Y no solamente eso, o sea, son tantas realidades, la muerte, la promoción ahorita de unión entre homosexuales. Ojalá fueran felices. Siempre he pensado que ojalá fueran felices, pero sé que no son felices. La felicidad no está fuera del plan de Dios. La felicidad solamente se encuentra en Dios. Todo lo demás es muerte. Lo que está fuera del proyecto divino es muerte. Lo que está fuera del plan de Dios es infelicidad, es frustración, es coraje, es odio, es rencor. Y esto es lo que nosotros podemos a veces encontrar. Familias totalmente destrozadas por toda esta muerte que se propaga, por todo este pecado que se propaga, y que nosotros, los que creemos en Dios, podemos propagar lo contrario, la vida, el cielo, la felicidad verdadera. Obviamente esta felicidad verdadera va a implicar batallas vencidas, como va a ser vencer el odio, vencer el rencor, vencer la ambición de todo tipo de ambiciones que se pueden tener, políticas, religiosas, económicas, de fama, todo tipo de ambiciones. Significa perder esas batallas para ganar la verdadera felicidad. Esas batallas que no se ganen aquí, ya no se ganarán allá. Ya no. Claro. Las almas de los condenados, hermana, ¿tienen conciencia de sus acciones? ¿Tienen recuerdos? Exacto. Si no, no sería infierno, ¿no? Y yo, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí, no? Es la verdadera ausencia de Dios. O sea, no sentir a Dios en la vida es la desesperación total. No sentir a Dios en la vida es la infelicidad total. Cuando un hombre no tiene a Dios en su vida, se desespera totalmente. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor no tan agradable. Por ejemplo, un narcotraficante. Ellos saben que su vida a veces está contada. Ellos saben que su felicidad por el dinero, por las cosas que poseen, son pasajeras. Lo saben. La iglesia tampoco nunca va a decir quién está en el infierno ni quién no está en el infierno. Jamás. Eso jamás se canonizará a un ser en el infierno, jamás, porque eso no lo sabemos. Y yo con esto no quiero decir que los narcotraficantes todos se van al infierno. No. La iglesia sí dice quién está en el cielo. Sí dice quién está en el infierno. Sí. Pero nunca quién está en el infierno. No, nunca. Lo que sí podemos... yo sospecho de algunos, ¿eh? No podemos. Sería demasiado injusto
pensar que aunque sean muy malos, de parte de nosotros sería demasiado injusto decir, este sí se condenó. Mejor que Dios sea el que juzgue y que Dios sea el que tenga la última palabra, y ojalá Dios en su infinita misericordia tenga compasión de todos los que nosotros conocemos, independientemente de todo, porque no hay pecado mortal que Dios no pueda perdonar. No hay pecado mortal que Dios no pueda perdonar. Todos los pecados Dios los puede perdonar. Entonces nosotros podemos ver a la persona más perdida, a la peor persona que nosotros podamos imaginarnos. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia puede tener compasión de esa persona. Me recordó al Papa Francisco, que al inicio de su pontificado dijo, Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Recuerde, hay un Dios y es un Dios bueno y amoroso. ¿Nos puede repetir la expresión de Santa Teresa de Jesús en las puertas del infierno? Quisiera ponerme en las puertas del infierno para que nadie se condenara. Para que nadie se condenara. Voy a hacer una pausa, regresamos con más de cielo e infierno. Volvemos con más. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por sus amables comentarios a través de las redes sociales. Les recuerdo nuestra cuenta de Twitter, El Pulso de la Fe, y la cuenta de un servidor, @Roberto Farril. Podemos comentar durante el programa y luego también continuar durante la semana compartiendo información. Estamos hablando sobre el cielo y el infierno. La hermana María del Socorro Becerra, religiosa servidora de la palabra, profesora en la Universidad Pontificia de México, con especialidad en teología bíblica, nos ha definido el cielo y el infierno. Ahora, hermana, yo le pido que volvamos a este mundo y que nos diga usted cuál es la enseñanza de la Iglesia para, desde este mundo, alcanzar el cielo y evadir o librar el infierno. ¿Qué debemos hacer? ¿O qué debemos no hacer? Lo primero es no cerrarnos. Creo que de hecho es uno de los pecados mayores de ahora, el cerrarnos al plan de Dios. Hay mucha gente que se cierra a lo que Dios puede realizar en su vida, en su persona, en su familia, en todo. Mucha gente lo hace, lamentablemente. ¿Qué tenemos que hacer? Exactamente abrirnos a Dios, conocer a Dios, buscar a Dios, estar cerca de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer para ganarnos la vida eterna. Una vida que desde aquí se nos ofrece, pero que tiene su plenitud allá en la otra vida. Después de esta vida viene la verdadera vida. Si nosotros cuando gozamos, cuando disfrutamos algo aquí, nos sentimos contentos, cuando estemos en el cielo, será una felicidad que ojalá que la deseemos, porque es verdadera. Y lo primero entonces sería no cerrarnos. Lo segundo que sería es arrepentirnos de nuestros errores. Qué difícil ahora acercarnos a pedir perdón. A veces ni siquiera con la gente que amamos nos acercamos a pedirle perdón. El orgullo es de los peores pecados que nos apartan de Dios. El orgullo es lo único que lleva al infierno, el orgullo. Porque nos aparta de Dios y de los demás. Exactamente, nos cierra totalmente. Este es lo que hace que nosotros lleguemos o que podamos llegar al infierno, va a ser el orgullo. No volver a Dios, no reconocer a Dios, no valorar quién es Dios. ¿Qué fue lo que hizo el demonio? O sea, no querer reconocer lo que es Dios. Y entonces el ser humano tiene que renunciar a su orgullo. Hay gente demasiado orgullosa, no solamente en las relaciones con Dios, en las relaciones con sus hermanos. Y qué difícil cuando el hombre no quiere bajarse de ese orgullo. Qué difícil cuando el hombre lastima a los demás con su orgullo y no quiere hacer relaciones buenas con los demás. Entonces sería no cerrarse, pedir perdón, arrepentirse de los pecados, verdaderamente arrepentirse de los pecados, porque no siempre podemos tener la capacidad de reconocer que hemos fallado, que hemos ofendido, que hemos lastimado, y lamentablemente a veces ofendemos, lastimamos a la gente que más amamos, a la gente que está cerca de nosotros.
A mí me sorprende cómo un esposo lastime a su esposa y a sus hijos. Me sorprende si se casaron para ser felices y hacerse felices, cómo es posible que se hagan la vida de cuadritos. ¿Y viera usted cómo una esposa maltrata a su esposo también, o una madre a sus hijos? Al contrario, también la los esposa. Hijos a los padres. Sí, es tremendo. Es terrible ahorita ver cómo los hijos también lastiman a los padres o los padres a los hijos. Es un mundo demasiado inclinado a separarse de Dios, es por eso. Un mundo demasiado inclinado a no vivir según lo que Dios nos propone. Y lamentablemente tenemos esta situación, una separación de Dios, una infelicidad en las familias, una separación de Dios, un infierno en este mundo. Es lo que tenemos nosotros. Por eso es que vivimos como vivimos en este mundo. ¿Qué podemos hacer? Regresar a Dios, volvamos a Dios. Es el camino, es lo mejor, es lo que el hombre necesita, regresar a su Dios. Convivir con su Dios, aceptar que Dios es Dios, simple y sencillamente eso, aceptar que Dios es Dios. El ser humano no es todopoderoso, el ser humano es una criatura limitada y lo constatamos día con día. O sea, no es solamente una doctrina, es una realidad que constatamos. Nosotros nos damos cuenta lo limitados que somos, no somos el todopoderoso, no tenemos todo comprado en nuestras manos, por más dinero, por más sabiduría, no lo tenemos todo comprado en nuestras manos. ¿Qué tenemos que hacer? Regresemos a Dios con humildad y con sencillez. Alabado sea Jesucristo. Alguien, algún día, por fin tenía que decir esto en la televisión. Y que se diga todos los días, y en la radio, y en las redes sociales, y en los medios, y en los periódicos, que alguien nos diga esta realidad. Volver a Dios, no cerrarnos, arrepentirnos, pedir perdón, dejar atrás el orgullo, es lo que esta sociedad necesita. Gracias, hermana, por venir a decirlo aquí de manera tan clara y tan tranquila, ¿eh? En otro tema, mire, usted también nos podrá dar alguna luz sobre esto. Con frecuencia hay una pregunta: ¿es lícito incinerar a los difuntos? ¿La Iglesia permite la incineración? ¿Qué pasa cuando un cuerpo se quema? Bueno, la respuesta la acaba de dar la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe con un documento que se acaba de publicar. Y en esto consiste, mire. La inhumación es la forma más idónea para expresar la fe y la esperanza en la resurrección del cuerpo, donde razones de tipo higiénico, económico o social lleven a elegir la cremación. La Iglesia no ve razones doctrinales para impedir esta práctica, aclarando, sin embargo, que no está permitida la dispersión de las cenizas o su conversión en recuerdos conmemorativos. Son algunos de los pasajes fundamentales de la nueva instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe para resucitar con Cristo, sobre la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de incineración. El pasado 25 de octubre presentaron el documento en la Sala de Prensa Vaticana al cardenal Gerhard Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el padre Sergio Tomás Bonino, secretario de la Comisión Teológica Internacional, y Monseñor Ángel Rodríguez Luño, consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Al proteger el cuerpo de los difuntos, la Iglesia confirma la fe en la resurrección y se separa de actitudes y ritos que ven en la muerte la anulación definitiva de la persona. En mi opinión, en el mundo actual hay dos tendencias. La primera es una cierta privatización de la muerte, que no tiene en cuenta el hecho de que la muerte es también un acontecimiento familiar, también un acontecimiento que tiene que ver con la iglesia, con la parroquia. Y por eso la dispersión de las cenizas puede tener un sentido demasiado privado. Y otra cosa también, las cenizas, cuando se dispersan, pueden significar el hecho de que ya no hay nada más. Y esto es un símbolo muy opuesto a lo que es nuestra fe cristiana, que quiere subrayar la continuidad.
Con la muerte se lee la instrucción, el alma se separa del cuerpo, pero en la resurrección Dios volverá a dar vida incorruptible a nuestro cuerpo transformado, reuniéndolo con nuestra alma. También se recalca que la sepultura de los cuerpos de los fieles difuntos en los cementerios o en otros lugares sagrados favorece el recuerdo y la oración por los difuntos por parte de sus familiares y de toda la comunidad cristiana. Y también la veneración de los mártires y de los santos. Por último, no se permite la conservación de las cenizas en el ámbito doméstico. Se podría objetar que en algún caso la opción de conservar en la propia vivienda las cenizas de un familiar querido, padre, mujer, marido, hijo, está inspirada por un deseo de cercanía y piedad que facilite el recuerdo y la oración. No es el motivo más frecuente, pero en algún caso puede ser así. Existe, sin embargo, el riesgo de que se produzcan olvidos y faltas de respeto, sobre todo una vez pasada la primera generación. Nadie vive para sí mismo y nadie muere para sí mismo, dice la fe cristiana. Por eso la muerte hace referencia también a la comunidad que reza por los difuntos y necesita signos concretos para esta oración. Ahí está la respuesta. Es lícita la cremación, la incineración, bajo estas condiciones. Hermana, díganos una palabra sobre esto, ¿no? También, digo, ya que está usted aquí. Y la pregunta es, el trato a los difuntos es algo también que se nos ha olvidado. Y otra pregunta, disponer nosotros lo que ha de hacerse cuando salgamos de este mundo, ¿no? O sea, tener dónde caernos muertos para acabar pronto. Yo creo que si Dios nos ha donado generosamente este cuerpo, pues con este cuerpo podemos también llegar a su presencia. Amar lo que Dios nos ha dado, pues es amar la vida, amar la eternidad. Y yo creo que en este tema tendríamos nosotros pues que cuestionarnos. Yo no digo lo que cada quien deba hacer. Yo creo que cada quien delante de Dios ver qué es lo que Dios le está pidiendo. Porque a veces nosotros podemos decir, pero es que me está imponiendo, ¿no? Yo no voy a imponer y Dios tampoco impone. Si Dios no impone, ¿quién soy yo para imponer? Ante Dios, ¿yo qué debo hacer? Si Dios me ha entregado esto, ¿yo qué debo hacer con ello? Sí. Ahora, una de las obras de misericordia es dar sepultura a los difuntos, ¿no? Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Es obligación de todo cristiano, sí, tratar dignamente a un difunto. Siempre el cuerpo debe ser tratado dignamente en vida y en muerte. Somos templo del Espíritu Santo, así como el pueblo del Antiguo Testamento un día fue santuario de Dios, nosotros somos santuario de Dios, y este santuario se cuida ahora, no se pervierte, no se lastima. Este santuario se cuida desde ahora y también se cuida después de la muerte. Gracias, hermana. Un minuto para que usted nos dé una gran conclusión. Esto creo que más que un programa ha sido toda una cátedra, una clase, como si estuviésemos en un aula de la Universidad Pontificia con la profesora. Un minuto, hermana, ¿qué concluye usted en torno al cielo y al infierno? Primero, que son realidades que nos esperan. O sea, nos espera el cielo o nos espera el infierno. Esto es decidido. Y segundo, que ojalá que todos los católicos anhelemos y volvamos a Dios para que nos encontremos verdaderamente en este infinito abrazo con el Padre. Esa cercanía con el Padre será lo más grande que vamos a tener, será lo mejor a lo que podemos aspirar, y que todos los seres humanos, aun cuando hayan seguido un camino equivocado, tengamos la decisión de volver al Padre, de regresar a la casa que verdaderamente nos espera como hijos, y que nos convirtamos en verdaderos hijos de Dios, hermanos entre nosotros, y que anhelemos este regreso a la casa del Padre con gran gozo. Muchas gracias, hermana. Gracias, ¿eh? Gracias a Dios. Se nos ha estado apareciendo hoy aquí Santa Teresa de Jesús, que dice, esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así es continuo morir hasta que viva contigo. Es decir, el cielo es la vida de la que ya no habremos de morir, ¿sí? Sí, claro. Muchas gracias, hermana. Gracias a Dios. Qué bonito es lo bonito, ¿no? Qué maravilla es hablar con una persona estructurada, que tiene la mente, que conoce de lo que habla.
Gracias de nuevo. Gracias a Dios. Por favor, saludos al padre fundador, Luis Butera. Gracias, padre Butera, por prestarnos a una de sus hijas espirituales para este programa, y al padre superior, el padre Moisés Vivar. Sí, gracias. Muy Gracias. bien. Bueno. Hemos hablado del cielo y del infierno, pero de pronto salió el tema del purgatorio, porque esa es otra realidad también que nos espera, el purgatorio. ¿Qué dice la Iglesia en torno a esta realidad, el purgatorio? Las Sagradas Escrituras ponen en evidencia frecuente que nada manchado puede ver al Creador. En el Evangelio Jesús proclama que son bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, de donde se deduce que es posible y viable buscar en vida esa pureza de corazón. El Catecismo de la Iglesia establece que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio sobre todo en los concilios de León, Florencia y Trento. Esta doctrina acerca de la existencia del purgatorio se puede resumir en 4 puntos. El tiempo de merecer o desmerecer termina con la vida. Existe una purificación después de la muerte. Los difuntos que se hallan en estado de purificación pueden ser ayudados por las oraciones y sufragios de los vivos. Con el juicio universal terminará el estado de purificación. El magisterio de la Iglesia considera que todo cuanto se aparte de estos 4 puntos pertenece al campo de las especulaciones teológicas que han cambiado y que pueden cambiar según la mentalidad de la época, sin que se vea afectada esta doctrina. Así define la Iglesia el purgatorio. Hoy hablamos del cielo y del infierno. Próxima semana, el purgatorio. Y además hablaremos sobre testimonios que algunos santos nos han dejado del purgatorio, como es el caso de Santa Catalina Fieschi, a quien el Señor le permitió en vida conocer el purgatorio. Estará aquí la próxima semana el padre Francisco Javier Bautista para hablar de esta realidad, el purgatorio. Eso es todo por ahora, queridos amigos. Les espero el próximo domingo. A nombre de mis compañeros, el staff de Proyecto 40 y la producción de este programa, le abrazamos con afecto. Gracias por habernos acompañado. Les recomiendo que continúen la programación de Proyecto 40 y les recomiendo 10 de la noche, les recuerdo la entrevista con Al-Azraqui. Feliz semana, Dios le guarde. Gracias. La existencia del purgatorio como un destino intermedio después de esta vida en el mundo es una verdad de fe, sustentada por padres y doctores de la Iglesia y por varios santos que han tenido la experiencia mística de estar o de ver o de conocer la situación de las almas en el purgatorio. Es el tema hoy en el Pulso de la Fe. Acompáñenos, conozcamos a fondo qué es, en qué consiste el purgatorio. Cada semana es un grande gusto saludarle. Gracias por acompañarnos en el Pulso de la Fe. Si usted nos vio la semana pasada, que sí, así debió haber sido, habrá visto el programa con la hermana María del Socorro Becerra, misionera, servidora de la palabra, hablando sobre el cielo y el infierno. Y terminábamos el programa prometiéndole a usted que esta semana hablaríamos sobre el purgatorio. Si no vio el programa, no lo necesita para conocer el tema de hoy. Vamos a comenzar. Le anticipo que tendré aquí en esta mesa al padre Francisco Javier Bautista. Conoce a fondo este tema. Y comencemos con lo que la doctrina de la Iglesia nos enseña y nos explica en torno a este destino, como le dije, intermedio, el purgatorio. La
Las Sagradas Escrituras ponen en evidencia frecuente que nada manchado puede ver al Creador. En el Evangelio Jesús proclama que son bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, de donde se deduce que es posible y viable buscar en vida esa pureza de corazón. El Catecismo de la Iglesia establece que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio sobre todo en los concilios de León, Florencia y Trento. Esta doctrina acerca de la existencia del purgatorio se puede resumir en 4 puntos. El tiempo de merecer o desmerecer termina con la vida. Existe una purificación después de la muerte. Los difuntos que se hallan en estado de purificación pueden ser ayudados por las oraciones y sufragios de los vivos. Con el juicio universal terminará el estado de purificación. El magisterio de la Iglesia considera que todo cuanto se aparte de estos 4 puntos pertenece al campo de las especulaciones teológicas que han cambiado y que pueden cambiar según la mentalidad de la época sin que se vea afectada esta doctrina. Profundicemos en el tema. Para ello recibo, como ya le había usted anticipado, al padre Francisco Javier Bautista. Él es rector de la Rectoría de Cristo Rey en la 6ª Vicaría de la Arquidiócesis de México. Tiene su parroquia ahí en el rumbo de la Jusco. Bienvenido, padre Francisco Javier. Pues un honor muy grande estar con usted nuevamente y con tu público. Gracias. El honor es para mí, seguro. Lo busqué mucho al padre. Es un hombre muy ocupado todo el día y qué bueno que lo podemos tener aquí unos minutos. ¿Es una verdad de fe la existencia del purgatorio, aunque no es un dogma? Es una verdad de fe que tenemos que aceptar. No está a si queremos o no queremos, es algo que aceptamos. Quienes argumentan que no existe, sustentan su dicho en que no hay una mención en la Sagrada Escritura referente al purgatorio. Pero sí existen. Existen en el Evangelio de San Mateo. Aparecen 3 citas bíblicas, capítulo 5, capítulo 12 y capítulo 18 de San Mateo. Te narro los pasajes. En una donde el Señor dice, han oído que se dijo que no matarás, pero yo digo, el que ofenda a su hermano será reo de la guena. Por eso dice, si cuando vas a presentar tu ofrenda al templo, un hermano tuyo tiene una queja contra ti, deja tu ofrenda en el altar y regrésate y reconcíliate con él, porque si no, él te va a llevar con el juez te va a mandar con el policía y el policía te va a meter a la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Entonces, ¿cómo se llama ese lugar? Porque el infierno no se sale de ese lugar. Y este lugar dice, no saldrás hasta que hayas pagado el último centavo. Quiere decir que entonces hay un lugar en donde se puede paga. Salir. Así es, y se tiene que ir a pagar algo que se quedó a deber. Aquí, lo mismo dice el capítulo 12, cuando dice, se les podrá perdonar a la gente todos los pecados, incluso los pecados contra el Hijo del Hombre, pero el pecado contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra. ¿Qué significa eso? Que en la otra vida sí se perdonan pecados. Sí. Y San Marcos agrega, y será reo de pecado eterno. Y será reo de pecado eterno. Significa que entonces, si hay reos de pecado eterno, así es, hay reos de pecado provisional. Provisional, así es. O sea, dejarán de ser reos en algún momento. Sí, así es. Y el tercero es cuando el rey manda llamar a sus súbditos para que le paguen las deudas. Y el primero que le presentan que le debía millones y que entonces aquel le dijo, tenme paciencia y te lo pagaré todo.
Y el rey tuvo compasión, le perdonó la deuda, pero este hombre al salir a la calle se encontró con su amigo que le debía poco dinero y le dijo, págame lo que me debes. Aquel le dijo las mismas palabras que había dicho el otro. Tenme paciencia y te lo pagaré. Pero este no tuvo compasión, lo metió a la cárcel. Ante esta injusticia, la gente testigo fueron a acusarlo con el rey lo manda a llamar y le dice, ¿por qué no le perdonaste la deuda como yo te la perdoné yo a ti? Ah, pues ahora me la vas a pagar, entonces métanlo a la cárcel y no saldrá de ahí hasta que haya pagado el último centavo. Entonces, ¿cómo se llama ese lugar? Aunque no aparece la palabra purgatorio, pero se menciona el lugar en donde se tiene que ir a purgar, a pagar lo que aquí no pudimos pagar. Y se menciona también la situación de las almas. Así es. ¿Sí? Porque el purgatorio podemos referirnos a él como un lugar, como una realidad o como una situación en la que cae un alma, ¿no? Porque ante Dios no puede estar nadie 99.9% puro, solamente al 100, ¿sí? Para poder entrar al cielo se necesita estar perfecto. Como dice el Señor, sean santos como yo soy santo. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, para poder entrar al cielo, Dios es tan perfecto que necesitamos entrar en esa santidad que significa la perfección. Y si tenemos una mancha, pues por esa mancha uno va al purgatorio, por una mancha. ¿Cómo es, Padre Francisco Javier? ¿En qué consiste? Bueno, el purgatorio es un lugar en el que, de acuerdo a todas las experiencias de los místicos, que ahora muchos de ellos son santos, nos hablan que es un lugar pues nada agradable, es un lugar donde el sufrimiento es tremendo. Santa Catalina de Génova, que ha escrito un tratado sobre el purgatorio, Santa Margarita María Lacoque, la Venerable María de Jesús de Ágreda y muchos más. En sus experiencias místicas habla que son millones de almas que están ahí, pero que están sufriendo un dolor tremendo, donde muchas de ellas están viendo el fuego purificador, en donde las almas ya no tienen conciencia de la maldad que tuvieron aquí, y ya fueron juzgadas. Entonces, por ellas mismas ya no pueden hacer nada. Quienes podemos hacer por ellas somos nosotros, pero ellas por sí mismas ya no pueden hacer nada. Y su hambre es como si tuvieran sed y pudieran ver a lo lejos el agua. Y mientras más lejos ves más, tu sed es más grande, más intensa. Y entonces es un deseo de estar con Dios. Es un deseo de estar con Dios. Ahí ellas ya no se agreden, no se ofenden, ya no hay pecado. En ese lugar ya no hay pecado. Ya no es de que por mi culpa fui tonto, fui esto, lo otro. O sea, ya no hay un reproche. Pero hay conciencia de la culpa. Hay conciencia de la culpa, pero hay ya no hay recuerdo de eso, pero no hay el reproche. El reproche ya no, de que yo por mi culpa estoy aquí, no. Sino que el sufrimiento es porque quieren estar con Dios. Su deseo es un hambre de estar con Dios. Ese es el sufrimiento que tienen ahí y están pagando. Saben que están ahí por lo que hicieron, pero están agradecidas con Dios, pero están en un hambre de querer estar ya con Dios. Y entonces la forma de poder nosotros ayudarlas a ellas es, ante todo, la principal, la Santa Eucaristía. Porque en la Santa Eucaristía hay un sacrificio. Cada vez que nosotros vamos a la Eucaristía a participar, se ofrece el sacrificio. Es Cristo que se ofrece al Padre por nosotros. Y Santa Gertrudis tenía una jaculatoria que el Señor se la concedió, se la escuchó y que la Iglesia la aprobó, en donde ella siempre decía al empezar la Eucaristía: Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu Hijo amado Jesucristo, en unión con todas las misas que en este día se celebran en el mundo entero por las almas benditas del purgatorio. Y era una forma de sacar almas del purgatorio, porque lo que se está ofreciendo es a Cristo mismo y es lo que nos trae la salvación. Entonces, esa es la principal forma de ayudarlas a las almas del purgatorio. ¿Cuántas misas se celebran en un día? Millones. Así que si uno participa en la misa pidiendo por ellas, es una forma de ayudarlas. Si las escuchamos la misa y participamos en la misa a nombre de ellas, es una segunda forma.
Si comulgamos y ofrecemos la comunión a nombre de ellas, es otra forma de ayudarlas a salir del purgatorio. El rosario es como si estuvieras derramando una gotita de sangre cada cuenta del rosario por las almas del purgatorio. ¿Y las misas gregorianas? Las misas gregorianas tienen su origen en el Papa San Gregorio. Cuando él era abad, antes de ser papa, en una ocasión uno de sus frailes, Justo, se llamaba fraile, era médico. Y entonces, una vez que estando oficiando pues el ministerio de médico, una persona le ofreció una moneda de oro como agradecimiento y él la recibió cuando no debía de haberlo hecho, porque habían hecho un voto de pobreza. Ajá. Después se arrepintió y se lo fue a decir al abad, que era San Gregorio, y sí se arrepintió, pero al poco tiempo murió. Y entonces San Gregorio, un poco así muy rígido, dijo, para poner un poco de fuerza a los demás sacerdotes o frailes, mandó que no lo sepultaran en el panteón, sino fuera del panteón. Y así como San Pedro le dijo al Simón el mago, ¿verdad? Que tu dinero caiga con tu maldad, ¿no? Que se vaya, ¿no? Entonces así lo enterraron. A los pocos días se aparece el alma de este fraile a otro fraile y le avisan a San Gregorio, ¿no? De lo que estaba pasando. Y entonces él manda que se celebren 30 días, durante 30 días, la misa diario. El día que terminaron las 30 misas, se aparece este fraile, revestido así todo de blanco, hermoso, y ahí está el origen de las misas gregorianas, que son 30 días, mismo lugar, mismo altar, misma hora. Con el ritual romano el normal, del ordinario, Vaticano II. El ordinario. 30 misas diarias. O diariamente una misa, durante 30 días. Diariamente una misa, en sufragio, por alguna por un alma del purgatorio. Pero si tú vas a misa y ofreces, como la de la ejaculatoria Santa Gertrudis, son millones de misas. ¿Qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica? Miren, el catecismo es el magisterio, ya está. Todo el magisterio, toda la enseñanza de la Iglesia de 2000 años está resumida en un libro así de grueso que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Es, digamos, el tumbaburros, ¿no?, de los católicos. ¿Qué expresa el catecismo sobre el purgatorio? Conozca. El Catecismo de la Iglesia establece que el pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama pena eterna del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsistiría ninguna pena. A partir de esta enseñanza, San Gregorio Magno sostiene que respecto a ciertas faltas ligeras es necesario creer que, antes del juicio, existe un fuego purificador, según lo afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este mundo, pero otras en el mundo futuro. Esto ya es doctrina, es enseñanza pura, nada que discutir allí, es el magisterio de la Iglesia. Hacemos una pausa, regresamos. Le vamos a presentar al volver a una santa que en vida pudo conocer el purgatorio. Conocida ella como Santa Catalina de Génova, Marisa nos la va a presentar. También nos dará a conocer la oración de Santa Gertrudis, de la que ya nos hablaba el Padre Francisco Javier Bautista. Volvemos con esto y con mucho más hoy, con este tema, el purgatorio.
mis queridos amigos? Ya estamos de regreso en El Pulso de la Fe, hoy con el tema del purgatorio, cuya existencia es una verdad de fe. Hoy le platico que en la ciudad de Génova, en Italia, se encuentra el cuerpo incorrupto de Santa Catalina Fieschi, conocida como Santa Catalina de Génova y también como la Santa del Purgatorio. Santa Catalina fue una mujer a la que Dios le permitió conocer en esta vida el purgatorio. ¿Cómo fue posible esto y de qué manera sucedió? Descúbralo enseguida al conocer la vida de Santa Catalina Fieschi. En la ciudad italiana de Génova vivió una mujer a la que Dios quiso confiarle serias revelaciones a partir de una experiencia mística personal en la que le permitió padecer y entender con extraordinaria claridad en qué consisten las penas que sufren las almas en el purgatorio. Para ello, la dotó de excepcionales gracias que le han hecho ser contada entre las más grandes místicas del cristianismo. Las experiencias de Santa Catalina Fieschi consistieron en que ella, en vida y en nuestro mundo, fue puesta por Dios en el purgatorio del fuego del divino amor, que la purificaba de todo cuanto en ella debía purificarse, a fin de que cuando muriese pudiera presentarse de inmediato ante él. Así, ella pudo comprender en su alma el estado en que se encuentran las almas del purgatorio y cómo quedan purificadas de toda culpa de pecado. Con todo, Catalina era muy feliz, pues aunque vivía puesta en el purgatorio, precisamente porque experimentaba el amoroso fuego, estaba unida al amor divino que le daba felicidad por todo lo que el Señor hacía en ella. Catalina nació en Génova en 1447. Murió el 15 de septiembre de 1510 a los 63 años de edad y fue canonizada por Clemente XII en 1737. Sus padres, Jacopo Fieschi y Francesca Di Negro, eran de familias nobles. Los papas Inocencio IV y Adriano V pertenecieron a la familia Fieschi. En su tratado del Purgatorio, Santa Catalina explica que en las almas del purgatorio hay un gozo inmenso, parecido al del cielo, y un dolor inmenso, semejante al del infierno, y que el uno no quita el otro. También refiere cómo las almas, tras la muerte corporal, se dirigen a su justo destino, el cielo, el infierno o el purgatorio, y explica que las almas del purgatorio son todas transformadas a la voluntad de Dios y se contentan de todo lo que Él ha establecido. El cuerpo de Santa Catalina de Génova reposa incorrupto en la iglesia de la Annunziata de Portoria en Génova, Italia. Así que ya es Santa Catalina Fieschi o Santa Catalina de Génova. ¿Qué experiencias de esta mujer, Padre Francisco Javier? Y qué bien lo define en su Tratado del Purgatorio, ¿no? Y que está vigente hasta el día de hoy. Estamos hablando de el siglo XVI más o menos, ajá, y XV, XVI, y su tratado va hablando de una forma tan clara, ajá, tan firme, pues obviamente ella tuvo esas visiones, tuvo esa experiencia de platicar con ellas, tuvo la experiencia de saber lo que ellas sufrían, por qué sufrían, cómo se vivía en el purgatorio, cómo era este lugar. Entonces digo... Canonizada. Y además incorrupta. ¿Qué discutir? Y es fácil de tener el documento y leerlo. Está en disposición en internet, o sea... Y es breve, ¿no? Y es breve, entonces es algo fácil de leerlo y es interesante, sobre todo para profundizar en una realidad, el purgatorio, ¿no? En el purgatorio, porque hubo una ocasión un príncipe polaco de principios del siglo XX que
por las ideas marxistas de aquella época, dijo, no, ya no voy a creer yo. Y su mayordomo se murió. Y pues en su larga enfermedad, pues se acabó su dinero y la viuda fue a ver al príncipe y decirle pues que si le podía dar alguna ayuda para ofrecer misas por el mayordomo. Y él dijo, bueno, pues fue muy buen hombre conmigo, le dio la caridad, aunque él ya no creía. A los 9 días que pasaron, los 9 días de misa, se le presenta el alma del mayordomo, pero ya como un alma que va al cielo, y le dijo, gracias por tu caridad, gracias a ella, ahora he salido del purgatorio, ¿verdad? Y te digo que existe Dios, existe el cielo, el infierno y el purgatorio. Ándele. ¿Qué otros santos, padre, además de Santa Catarina Fieschi, han tenido experiencias místicas, ¿no? Que Dios les ha dado, les ha revelado, les ha mostrado, para que nos entreguen ellos a nosotros un testimonio vivo de que es una realidad? Por ejemplo, San Estanislao, que hubo muchos testigos de este caso, no fue él solo, sino muchos testigos. Un señor Pedro Miles le regaló un terreno para construir el monasterio, con tierras y todo, ¿no? Pero muere al poco tiempo este señor y entran en un conflicto los familiares porque quieren quedarse con los bienes y hablan con el rey para buscar la forma de que le despoje de esta donación que había hecho a San Estanislao. Pasaron 3 años y a los 3 años, cuando le van a quitar a San Estanislao estos bienes, él dice, vamos a la tumba de Pedro y vamos a preguntarle a él mismo lo que él decidió. Abren la tumba, están sacerdotes del pueblo y los herederos, llamémoslo así, los familiares. Y ya eran huesos y lo invoca San Estanislao, se levanta los huesos, hablan los huesos y dicen, esto es de Estanislao, que era obispo de Cracovia en aquella época. Y dice, y pido esta ayuda, tengo 3 años en el purgatorio y necesito estas misas y estas oraciones para poder salir del purgatorio. Es una cosa que uno dice, espérenme, es de no creer, pero están los testimonios de mucha gente que lo vio. Y los testimonios otorgan historicidad al hecho. Y que no es leyenda. Ajá. ¿Algunos santos que hayan estado físicamente en el purgatorio? Sí, está Santa Margarita, por ejemplo, María Alacoque, ¿sí? Así es. Y ella le llamaba amigas a las almas del purgatorio. Entonces el Señor le permitió ir y le permitió ver también, ¿no? Tanto la experiencia de estar en ese lugar y ver tanto el sufrimiento que tenían ellas, que entonces ella se rezaba diariamente por las almas del purgatorio. Y en ciertos momentos llegaban las almas del purgatorio a despedirse de ella, que ya se iban al cielo. Un día de mayo, que era la fiesta del Buen Pastor, llegan 2 de sus amigas, ¿verdad? 2 ánimas del purgatorio. 2 almas del purgatorio, acompañada, que dice, somos más de 1 millón de almas que hoy nos vamos al cielo. Más de 1 millón, en un solo día. En un solo día. Pero ahí está Santa Margarita, que no le tenía miedo, las veía con amor y repito, vio esta experiencia y eso la conmovía. Como la beata Ana Catalina Emmerich. Ella desde niña fue llevada al purgatorio y tuvo esas experiencias también de orar mucho por las benditas almas del purgatorio, que de hecho esa es su palabra correcta, benditas almas del purgatorio, y por eso el 2 de noviembre es el día de las benditas almas del purgatorio, que esa es su fiesta. O sea, el Día de los Difuntos, mal llamado Día de los Muertos, desde la liturgia es Día de los Fieles Difuntos, es el Día de las Ánimas del Purgatorio. Así es. Porque el difunto es el que está en el purgatorio. Así es. El difunto, cuando una persona muere, va inmediatamente al juicio. Y en el juicio, pues obviamente, para entrar al cielo se necesita ir inmaculado. Y a veces la gente tiene el descuido de que pues fue buena persona. Pero San Luis Beltrán
Su papá era muy bueno, muere su papá y tiene la experiencia que se le aparece a San Luis Beltrán y le dice, estoy en el purgatorio. Y durante 8 años San Luis Beltrán oraba y hasta los 8 años el papá salió del purgatorio y era buena persona. Así que era buena persona. El Padre Pío estuvo media hora en el purgatorio. Pero ¿es media hora de este mundo o la media hora en la eternidad? No, ¿cuánto es? Es otra cosa diferente. Tenemos a Santa Liduvina, ¿no? La cual se le presenta al Señor y le dice, bueno, para pagar tus pecados y tus culpas, ¿qué prefieres? 38 años sufriendo aquí en la tierra, ¿verdad? O en cama, ¿no? En cama, Enferma, y en cama y enferma, o 38 horas en el purgatorio, 38 horas. Y entonces muere Santa Liduvina. ¿Pero qué pidió ella? Morir. Prefiero morir ahora y 38 horas en el purgatorio, sí, estar 38 años hicieron como un pacto. Entonces digo, no, prefiero mejor 38 horas en el purgatorio. Y entonces llevaba 5 minutos la mujer en el purgatorio. 5 minutos. Y para ella le decía al ángel, oye, me engañaste. Porque aquí tú me dijiste 38 horas, aquí no llevo 38 horas, ni 300, 800 horas, ni 3.800, ni 38.000 horas. O sea, ya llevo aquí. Dice, no, lleva 5 minutos. No. Y tienes 5 minutos de haber muerto, tu cuerpo está caliente. Entonces, ¿te quedas o regresas? Dicen, regreso. Regreso y regresó. Nuestra Señora la Virgen del Carmen se le apareció a San Simón Stock en Cambridge, Inglaterra, cerca de Londres. Luego se le apareció al Papa Juan XXII en Aviñón. A San Simón Stock le presentó la promesa, quien muera con mi escapulario no irá al infierno. Y luego al Papa Juan XXII en Aviñón le entregó la promesa o la indulgencia sabatina. Quien viva con mi escapulario, yo lo sacaré al sábado siguiente de su muerte del purgatorio para llevarlo ante mi divino Hijo, ¿no? ¿Por qué no aprovechar la promesa, no? Sí, Padre Francisco Javier, nomás que mira, yo de aquí no salgo un día sin mi escapulario. Pero con eso de que me dices, 38 horas, apenas han pasado 5 minutos y ella siente que han pasado 380.000 horas, o sea, Santa Liduvina. Sí, veo que la promesa de Nuestra Señora del Carmen es sacar a esas ánimas del purgatorio, pero los tiempos de aquí no son igual a los tiempos. No son igual, así es. Y el sufrimiento de allá nada tiene que ver con el sufrimiento de aquí. A San Estanislao también otra vez se le apareció también un compañero del sacerdote muerto, envuelto totalmente en llamas, y le decía, pero ¿cómo es el sufrimiento de ustedes al de nosotros? No puedo compararlo. Y le decía, extiende tu mano. Y entonces el alma del purgatorio extendió su mano encima de la de él y cayó una gota del sudor en la mano de Estanislao y le hizo la llaga. Cayó desmayado del dolor de una gota. Piénselo bien usted que nos hace favor de vernos y escuchar esto. ¿Qué es más doloroso? ¿Un dolor corporal, físico o un dolor del alma? Piense en esto. Las tristezas, las angustias, las penas, es decir, los dolores del alma, pueden ser peor que un dolor físico. Vamos a hacer otra pausa. Regresamos y le dejo al Padre Francisco Javier bautizar una vez esta pregunta. Dios es misericordioso, claro, es justo también, pero ¿hay alguna manera en la que Él haya encontrado en su misericordia poder librarnos del purgatorio, si es que eso queremos aquí en esta vida? Volvemos con esto y con más. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Estoy viendo aquí sus amables tweets. Muchas gracias por su amable bondad. Podemos comunicarnos por esto de las redes sociales durante toda la semana y compartir información. Tenemos 2 cuentas de Twitter para usted. Una es la del programa
está ahí en pantalla, El Pulso de la Fe, y la otra es la de un servidor, la cuenta personal. Hoy estamos hablando sobre el purgatorio. La indulgencia, precisamente, es lo que el Señor ha encontrado para ayudarnos a restarle permanencia en el purgatorio, o, en el caso de la indulgencia plenaria, pues es la remisión total de nuestras culpas. ¿En qué consiste la indulgencia plenaria? Miren. Todo pecado lleva consigo una culpa y una pena. La culpa es la ofensa hecha a Dios, la pena es el castigo que dicha ofensa merece. La culpa de los pecados mortales se borra con confesión y también con el acto de contrición perfecta, que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. La culpa de los pecados veniales se perdona por la confesión o también por el arrepentimiento y la práctica de la caridad. La pena eterna del infierno Dios la perdona al mismo tiempo que la culpa mortal, pero puede quedar todavía una pena temporal, y lo mismo por los pecados veniales. Esta pena hay que expiarla durante la vida o en el purgatorio. En la vida se satisface con todo acto de amor de Dios y toda obra buena hecha en estado de gracia, y también por las indulgencias, que consisten en la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuso y, cumpliendo determinadas condiciones, consigue por mediaciones de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Las indulgencias pueden ser parciales o plenarias y se pueden ganar para sí mismo o aplicarla a los difuntos. Padre Francisco Javier, la indulgencia plenaria la puedo ganar hoy. Y si antes de pecar muero, ya, directo al cielo, ¿no? Sí, así es. Así es, pero bien ganada. Ajá. Bien ganada, porque a veces es mal entendida y parece como si estuviéramos como lo de este fin de semana, ¿no? El buen fin, ¿no? Queremos así como que si fuera oferta la indulgencia plenaria. Para ganar la indulgencia plenaria se necesita realmente tener el propósito de conversión, de arrepentimiento, de un cambio de vida y de confesarse, estar en gracia de Dios, haber participado en la misa completa, comulgar. Después de haber comulgado es rezar por las intenciones del Santo Padre, el credo, el Padre Nuestro y el Ave María. Gana una indulgencia y es, sí, el cielo directo, sin pasar por el purgatorio. Pero esto es importante, tener una obligada actitud de rechazo a esas situaciones en mi vida que me están llevando al pecado, ¿no? Si no hay esa decisión, no hay indulgencia. No es plena, no tiene esa validez. Es como si yo digo, bueno, voy, me confieso, pero sigo con la misma actitud. Entonces no hay arrepentimiento. Martín Lutero, hace, ¿qué? 400 años. 500, que estaba muy molesto con esto de las indulgencias, para repudiarlas, para rechazarlas, pues niega la existencia del purgatorio. Es una fórmula con cierta lógica, ¿no? Si no hay purgatorio, ¿de qué te sirven las indulgencias? Y hay muchos que le han comprado esta idea a Lutero, la han hecho propia y se están yendo en masa o al purgatorio o al infierno, al que niegan, o al infierno, ¿no? Ahí están aclaradas al principio, como decimos en el programa, las 3 citas bíblicas del Evangelio. Digamos, hay más, pero estas 3 del Evangelio hablan explícitamente de ese lugar donde usted no va a salir de ahí hasta haber pagado hasta el último centavo que le debemos a Dios. Y la única forma de pagar es a través de la misericordia de Dios, que es a través de su sangre, a través de las oraciones, del rosario y de muchas otras formas en que se puede alcanzar la misericordia del Señor. Pero ¿por qué van las almas al purgatorio? Porque Dios es misericordioso y las salva, pero su justicia también reclama, ¿verdad? Que para que esa alma pueda entrar al cielo tiene que estar purificada. Y es que la misericordia de Dios, por ser divina, es
infinita y eterna, pero su justicia también, por ser divina, es infinita y eterna. Y en esto, Padre Francisco Javier, me parece, salvo tu mejor opinión, que la doctrina protestante ha provocado la perdición de muchas almas al engañar diciendo el purgatorio es una realidad inexistente. Porque según ellos han leído las Sagradas Escrituras y no encuentran la palabra purgatorio. Si la empiezan a buscar, no la palabra, pero sí el lugar, como acabo de indicar, pues que lo piensen. Pero de que existe, existe. Y estas experiencias que tienen estos santos, que son místicos, gente que vivió en santidad toda su vida, pues nos hablan de experiencias que no eran mentales, eran realmente experiencias realmente que daban con testimonio tanto de ellos como de gente que estaban a su alrededor. Entonces yo pienso que no es para ponerlo ya en duda, sino es como que saber que entrar al cielo es entrar perfectamente en santidad. Cuidado, con lo que usted está escuchando, yo de todo corazón, de veras, le digo mucho cuidado. No se deje engañar con que le digan que esto no existe. No es necesario que yo te diga, Padre Francisco Javier, te invito a comer, mira, nos vemos por allí frente a TV Azteca. Hay un restaurante donde nos vamos a comer una hamburguesa que viene con unas papas, chicas o medianas, y por un poquito más agrandamos nuestro paquete, que incluye un refresco, y si pedimos la cajita para niños nos dan un juguetito. No te tengo que decir el nombre del lugar. Ahí nos vemos, ¿no? Así es. Entonces, querer buscar en la escritura el nombre como tal no es necesario. Está expresada la realidad. Y además las experiencias de estos santos y místicos y el magisterio, como lo hemos visto en el catecismo, ahí está. Es como esta insistencia de negar la existencia de Cristo en la Eucaristía. Si en la Escritura dice, coman, esto es mi cuerpo, beban, esto es mi sangre, y si eso leo yo que dijo el Señor, a quien me venga a decir otra cosa, le diré, ¿a quién quieres que le crea? ¿Al Señor o a ti? Y lo dice también en el capítulo 6 de San Juan, ¿no? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come el cuerpo tiene la vida eterna. A ver, Padre, ¿será posible que acaso el demonio se aproveche de esta puesta en duda, de esta negación de la existencia del purgatorio para arrastrar a las almas a la perdición? Bueno, uno de sus objetivos es eso, es hacer creer a la gente que Dios es tan bueno que te perdona fácilmente, ¿no? Pero la justicia de Dios también exige, es misericordioso, pero también hay justicia. Y entonces el purgatorio existe. Pero hay unos que se confían tanto en la misericordia de Dios, que es una falsa misericordia, ¿verdad? Y que a la hora de la hora se pierden, porque siguen viviendo en su estado de pecado, de que pido perdón, pero sigo sin arrepentirme. ¿Sí me entiendes? No hay un verdadero arrepentimiento. Para realmente que Dios te perdone, a Dios no lo podemos engañar. Tiene que haber dolor de haber ofendido su santidad y de haber hecho un mal a los demás o a nosotros mismos. Y si no hay arrepentimiento... Y firmeza de no volver a pecar. Sí. Ahora, fíjese usted muy bien, le invito, ponga toda la atención en esto, en la pregunta que le voy a presentar al Padre Francisco Javier Bautista. ¿El purgatorio, su existencia, es consecuencia de la justicia de Dios o hay purgatorio porque Dios es misericordioso? Es consecuencia de la justicia de Dios, porque la misericordia de Dios ya está, alcanzas la salvación, pero su justicia exige la existencia del purgatorio para poder purgar lo que no alcanzó la perfección o esa santidad. O sea, es la justicia de Dios la que reclama el purgatorio. Y hay un acto de misericordia divino también al permitir esta purificación después de esta vida, ¿no? Así es. Y entonces por eso se ofrecen estas manifestaciones que son misericordia de Dios, para que sepamos que sí existe ese lugar y que no vivamos con el engaño. Esto es misericordia de Dios, todo lo que, estas experiencias de mucha gente. Y hay gente que no son santos, pero que también han tenido experiencias con las almas del purgatorio. Y entonces uno puede decir, bueno,
En un caso, yo te platico este caso mío, yo soy muy devoto a las almas del purgatorio, ¿verdad? Y una vez celebrando yo la Santa Eucaristía, a la hora de estar yo teniendo el cuerpo del Señor en mis manos, ¿verdad? Después de haber pronunciado las palabras, tomen, coman todos de Él, en ese momento en que lo expongo para su adoración, y yo levanto mis ojos al cielo y le digo, Padre, pero sin que se escuche en el micrófono, o sea, es una cosa entre Dios y yo. Le decía yo, mira, aquí está tu hijo, tómalo, en ofrenda, en sacrificio, porque hoy es la fiesta de las almas del purgatorio. Que se abran las puertas del purgatorio por estas almas que están sufriendo ahí, pero un día tan especial como hoy, 2 de noviembre, en el que salgan más de las que siempre acostumbra sacar. Saca más, pero es por Él, no por mí, es por Él. Y así lo decía yo insistentemente, tanto en la hora del cuerpo del Señor como de su sangre. Y yo termino la Eucaristía. Normal, me voy a la sacristía, me voy a quitar los ornamentos. Entra una señora alegre, una mirada fascinada, y me decía, Padre, es que tengo que contarle algo que acabo de ver en la misa. Y dice, y yo en mi vida jamás había tenido ninguna experiencia de visiones, jamás. Y primera vez que yo veo, es una cosa maravillosa lo que acabo de ver. Y yo le digo, bueno, ¿qué es lo que vio? Y me dice que cuando usted estaba consagrando y tenía el cuerpo del Señor en sus benditas manos, en ese instante, todo el escenario, todo lo que es el presbiterio se desapareció. No existían paredes, no existía nada, todo era un campo inmenso, inmenso como no tiene usted idea. Eran millones de personas las que estaban ahí, eran gente que no le veía a uno el fin. Y entonces estaban todas de rodillas adorando al Señor mientras usted lo tenía en sus manos. Y a la hora del cáliz, igualmente de rodillas, todas estaban vestidas de blanco, tenían aquí como una cinta dorada en el pecho, pero todas de rodillas. Cuando usted termina aquella oración, dice, por Cristo, con Él y en Él, ya estaban todas de pie, dice, como si fueran centellas, se fueran todas hacia arriba. Entonces yo no le pedí al Señor que me diera una prueba de lo que le acababa de pedir. Pero Él la dio. Él me la dio, yo no se la pedí. Para que tú pudieras decir esto hoy aquí. Te escuché. Entonces, que alguien me explique eso. ¿No? ¿Nosotros acaso podemos hacer algo así? Así como el Padre Francisco Javier, con Cristo en sus manos, pide por la salida de almas en el purgatorio. ¿Nosotros podemos hacer algo así también? Para eso viene Marisa O'Farrill enseguida, ya regresa, Miguel. Queridos amigos, estoy de regreso para comentarles que ha habido santos a quienes Dios les ha dado a conocer el purgatorio, como lo hizo con Santa Catalina Fieschi, de quien ya les hablé, pero con la diferencia de que a estos santos los llevó hasta el purgatorio para que lo conocieran personalmente. Es el caso de María de Jesús de Ágreda, quien en vida fue varias veces a visitar a las almas del purgatorio. Ana Catalina Emmerich, cuando era niña, fue llevada al purgatorio por su ángel de la guarda. Ella dejó escrito su testimonio, diciendo que allí vio a muchas almas que sufrían vivos dolores y que le suplicara que orara por ellas. Santa María Magdalena de Pazzi, una monja carmelita que durante un éxtasis previo a su muerte tuvo la gracia de ver y visitar el purgatorio y de comprender la santidad de Dios y la maldad del pecado. Otros santos que tuvieron experiencias similares fueron San Alberto Magno y Santa Liduvina. ¿Por qué Dios ha permitido esto? Pues para recordarnos que es necesario orar por las almas del purgatorio. Y por ello, queridos amigos, les presento la oración de Santa Gertrudis por estas almas que no han llegado aún al cielo. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de la familia. Amén. Ahí está, mire, el Padre Francisco Javier ya nos había mencionado la oración de Santa Gertrudis
Bueno, Marisa nos la ha presentado tal cual es. Adoptémosla y presentémosle al Señor diario esta sencilla oración y sacaremos almas del purgatorio. Y luego, Padre Francisco Javier, a ver, te lo planteo así. ¿Por qué hemos de sacar almas del purgatorio? Ok, muy bien. Lo primero es por amor. Es un compromiso que tenemos, yo creo que ante Dios, de orar incesantemente por el necesitado. Y en este caso, ellas no pueden hacer nada por sí mismas. Entonces, nosotros tenemos el deber de ayudarlas, porque su sufrimiento es tan grande que no nos podemos quedar impávidos así como que no me interesa, sino al ver su necesidad, orar por ellas. Y nada nos cuesta con oraciones, participar en la misa. Son actos de amor tan sencillos que les van a ayudar mucho. Pero el beneficio para nosotros es inmenso. Primero porque las almas del purgatorio, diariamente, si rezamos por ellas, diariamente, o ofrecemos la misa, lo que hagamos por ellas, son tan generosas que por gracia de Dios nos acompañan a donde estemos. Entonces, olvídate de que te secuestren, te asalten, te violen, te roben, que te asalten tu casa cuando tú no estás, que tú vas solo en el coche y que te quieran bajar del coche. O sea, olvídate. Las experiencias de mucha gente es de que de repente dice, oye, ¿a dónde ibas el otro día en tu coche? Con unas personas que ibas atrás. No, pues yo iba solo. No, ¿cómo ibas? Te llevabas con unos guardaespaldas ahí grandotes que no sé qué. Eran las almas del purgatorio. Oye, el otro día en tu casa, ¿qué escándalo traías? Que quién sabe qué. No, es que no había nadie en mi casa. Estábamos de vacaciones. No, pues tenían un escandalazo que quién sabe qué. Era porque querían asaltar tu casa. Entonces, ellas van a acompañarnos siempre. Aquí en esta vida nos rodean, nos protegen. Nos protegen aquí. Y en el cielo nos van a recibir. Nos van a hacer, y antes supongo le pedirán al Señor por nuestra salvación. Sí. O sea, es tener amiguitos en el cielo, ¿no? Es hacer amigos en el cielo. San Juan Macías, cuando muere... San Juan Macías, el de Perú. El de Perú. Cuando él muere, viene el Señor por él, pero viene acompañado por 1.400.000 almas que lo vienen a recibir. Y él decía, ¿quiénes son todas estas personas? Dice, son las almas que por el rezo del rosario que tú hiciste diariamente por ellas, sacaste del purgatorio. ¿Qué cosa? 1.400.000. O sea, imagínate que te vienen a recibir esa cantidad de gentes, pues pase directo al cielo. ¿Qué más quiere uno? A ver, los amigos, ¿no? Son una gran ayuda, una gran compañía. Tener amigos aquí en el mundo es un regalo de Dios. Lamentablemente siempre son pocos, pudiéramos tener más. Ahora piense usted, si también nos va con los amigos aquí en esta vida, ¿cómo nos va con los amigos que tenemos en el cielo y que tendremos allá después? Amigos que desde el cielo piden por nosotros y nos cuidan, nos acompañan y nos protegen, como dice el Padre Francisco Javier. Tengo un minuto más contigo, Padre. Este programa se ha ido como agua entre los dedos, no como minutos en el purgatorio, ¿no? En un minutito más, ¿nos puedes entregar una conclusión? Bueno, lo primero es, como Santa Margarita, háganse amigos de las almas del purgatorio. Oren por ellas, nada nos cuesta, cuéntale los minutos, segundos, la jaculatoria de Santa Gertrudis. Segundos. Participas en la misa con una conciencia, porque te estás dirigiendo a Dios, nuestro Padre, y estás consciente de lo que le estás ofreciendo a Él, que la sangre de su Hijo y todas las misas que en ese día se celebran en el mundo entero, y no solamente por las almas del purgatorio, en reparación por nuestros pecados y las culpas de nosotros y del mundo entero, por la salvación y la conversión de la humanidad. Le podemos agregar eso, porque tenemos conciencia lo que estamos ofreciéndoselo a Dios. ¿Y qué le estamos ofreciendo? Dime qué maravilla. Y rezar el rosario diario, creo que es una forma de que estás ganando el cielo derechito. Y así hay una jaculatoria en el rosario, ¿no? Por las almas del purgatorio, Sí. quienes más lo necesiten. Así es. Gracias, Padre Francisco Javier. Es un honor y gracias. El honor es para nosotros. Qué catequesis, ¿eh? Y yo le voy a confesar una cosa antes de despedirme. Se lo diré al final del programa, claro, porque se lo hubiera dicho al principio. Este programa, ¿sabe por qué lo hicimos? Entre otras cosas, además de para servirle a usted a través de la televisión, para que usted no pueda decir, yo no sabía.
Es que nadie me lo dijo. Ahora ya lo saben. A nombre de mis compañeros, el staff de Proyecto 40, que es el mejor staff que puede haber en el mundo, y a nombre de la producción de este programa, que es el mejor que hay también porque lo hacemos para usted, le deseamos una feliz semana. Dios le guarde. Gracias.